Bien, ahí salen cantando. Yo les voy a poner una pequeña partecita para ir escuchando, ¿ok? Padre, Señor Jonás. Bien claro, el Señor dice en su palabra que a nadie llamemos Padre, porque es lo mismo de los católicos también. Hermanos, el catolicismo, la Iglesia Católica siempre le ha dado la contra a Dios, porque es Satanás mismo que está contra Dios, contra la Biblia. Y estas sectas también hacen lo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Queridos hermanos, reciban la paz del Señor Jesús, que el Señor les bendiga a todos ustedes donde se encuentren, sea en el trabajo, sean en casa, viajando, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Es una alegría volver a estar con todos ustedes en este canal para compartir la palabra de Dios. Amén. Queridos hermanos, hace poco un usuario del canal nos mandó esta información y es muy necesario e importante que nosotros lo compartamos para prevención. Y de verdad me quedé sorprendida y sé que muchos de ustedes también se van a quedar impactados de las cosas que están sucediendo en esta iglesia israelita. Esta iglesia israelita es una secta que se hace llamar evangélica en mi país, que está repercutiendo en muchos países que ya han estado como evangelizando entre comillas, pero llevando sus herejías, sus mentiras. Y de verdad, queridos hermanos, me he quedado sorprendida con las cosas que están pasando. Esta secta ya ha sido denunciada por algunos pastores tiempo atrás, pero miren cómo esta secta sigue avanzando y ahora están con la idolatría. Hermana, ¿por qué tenemos que hablar ese tema? ¿Por qué, hermanos? La palabra dice claramente, porque de verdad, hermano, hay mucha gente ignorante en medio del evangelio, hay mucha gente que no tiene conocimiento y dice, no juzguen, no hablen, predica a Cristo. Estamos predicando a Cristo, estamos predicando la verdad. Usted no conoce lo que dice Ezequiel 44:23, se lo voy a mencionar, esto para que todos lo sepamos, porque es una orden de la palabra del Señor. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Tenemos que hacer diferencia, hay que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué más dice? Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, entre lo limpio y lo no limpio. Queridos hermanos, esta secta se hace llamar evangélica. Por ese motivo venimos a denunciar para que todos los hermanos estén prevenidos y aquellos que quieran venirle con cuento en sus países, ustedes estén advertidos, estén notificados que ellos no son nada evangélicos. Es una secta que hace una mezcla del Antiguo Testamento con costumbres de los incas de mi país. Los incas adoraban al sol y hay algunas cositas que se asemeja con la misión católica Sanidad Divina del señor Arlozano, porque son espíritus engañadores, hermanos, y doctrinas de demonios que se meten en estas personas, en estos líderes. El líder de esta secta se llama Ezequiel Ataucusi Gamonal. Él ya murió tiempo atrás. Le voy a dar una breve referencia. Este señor Ataucusi, él nació en Arequipa. Ya en mi país le reconocen como un religioso político, porque este señor se metió a la política, y todo verdadero cristiano saben que evangelio y política no se mezclan. Los verdaderos cristianos saben que eso es así, pero esta secta hizo una mistura entre lo religioso y lo político. Desde ahí también te das cuenta que eso no es de Dios, eso no viene de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Entonces, el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal fue el fundador de esta secta. Esta secta se hace llamar Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal y del Frente Popular Agrícola del Perú. Les voy a poner en pantalla su foto para que lo conozcan antes de ir a esto que yo puse primeramente, porque es necesario, queridos hermanos. Amén. Ahí ustedes ven el señor de la barba blanca es el padre, el fundador, y el hijo sucesor, el que está al costado, es Jonás. Es su hijo que se llama Jonás, que se hace llamar su sucesor de su padre. Pero ambos están siendo adorados últimamente por esta secta religiosa. No sabemos si antes, pero ahora se ve publicado, hermanos, en canciones. Y le han sacado canciones a estos hombres y los tienen como señores y dioses.
cómo estas sectas van progresando en la herejía y lo que tanto predican, que ellos dicen que predican los 10 mandamientos. Como es una secta y como toda secta es una hipocresía, lo que tanto hablan lo pisotean. Igual que la secta de los unitarios, que tanto dicen que Jesús solo, que el Espíritu Santo es Jesús, que el Padre es Jesús, que todo es Jesús solo, que te tienes que bautizar en Jesús solo, no le obedecen a Jesús, que dijo que se bauticen todos los hombres que quieren ser salvos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿A quién le hacen caso? Le hacen caso a Pedro. Agarran el versículo de Hechos y no le quieren hacer caso a Jesús. Así que los Jesús solo son una secta y es una hipocresía. De la misma manera, esta secta de los israelitas también es una hipocresía, porque el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el otro mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora estos hombres están siendo idolatrados por esta secta. Y ahí está. Ustedes pueden corroborar la información, pueden ir a verlo. Ahí dice el título, himno creado para nuestro señor Jonás. Himno, la señal de Jonás. Jonás es el sucesor de este señor Ezequiel Ataucusi. Y ahí esas mujeres con ese hombre están cantando. Se lo voy a poner pequeño fragmento de cómo lo adoran a él. No les puedo soltar toda la música porque ustedes saben que hay restricciones. Entonces, este señor Jonás nació el 10 de abril de 1918 y murió el 21 de junio del 2000. Este hombre ha creado esta secta y esta secta se está diseminando por diferentes países. Y todos tienen que estar advertidos porque la palabra dice claramente que debemos enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y como ya nuestras hermanas anteriormente, cuando estuvimos denunciando a la Iglesia Misión Católica Mundial, Sanidad Divina de Pucallpa, como ya se está moviendo un espíritu de idolatría en ese líder, asimismo, poco a poco va avanzando Satanás y va metiendo todo y va metiendo un montón de herejías. Si usted no tiene cuidado, si nosotros no hablamos, no denunciamos, entonces somos parte del mal. El silencio condena. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo le pregunto a muchos de ustedes, ¿están haciendo la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Están enseñando a discernir entre lo limpio y lo no limpio? Voy a ponerle, hermanos, algunos fragmentos para que ustedes puedan escuchar y entender y puedan notificar y compartir esta información. Esta secta está creciendo y nosotros no podemos estar callados. Hay almas que salvar. Muchos dicen, sal, predica, pero que ellas no son almas, estas personas no son almas de salvación. Tenemos que orar también por ellos. Aunque han sido engañados, necesitan también salvación porque están cautivos en esta secta. Amén. Bien, ahí salen cantando. Yo les voy a poner una pequeña partecita para ir escuchando, ¿ok? Padre, Señor Jonás. Bien claro, el Señor dice en su palabra que a nadie llamemos Padre. Porque es lo mismo de los católicos también. Hermanos, el catolicismo, la Iglesia Católica siempre le ha dado la contra a Dios, porque es Satanás mismo que está contra Dios, contra la Biblia. Y estas sectas también hacen lo mismo. Seguimos. Tus hijos te claman de corazón. Al padre Jonás. ¿Jonás quién era? El hijo del señor Ataucusi. ¿Cómo le llaman padre? ¿Y cómo dicen que van a clamarle a él? Tus hijos, dice. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Poco a poco, cuando se permiten poco a poco las cosas antibíblicas, pues el diablo se mete con todo. Continuamos. Es
mi Salvador o eres mi Salvador? Le dice al Señor Jonás. La esperanza de tu pueblo eres tú. Así se mueven las herejías, así estas sectas y se hacen llamar evangélicas. Por eso más estamos aquí, porque no son evangélicas y si nosotros nos callamos somos parte del mal. Nosotros tenemos que advertir y hablar y decir lo que está mal para que la gente sepa y entienda. Amén. Escuche lo que dijo Martín Lutero. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Y hay muchos cristianos que están calladitos. Por eso, hermanos, la Biblia condena a los perros mudos. El Señor quiere gente inteligente, gente que defienda la verdad, cristianos verdaderos. Todos aquellos que dicen que no juzguen, que cállate, que no digas eso, ustedes son parte del problema. Ustedes le van a dar cuenta a Dios, porque el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Sabiendo hacer lo bueno y tú no lo haces, te es contado por pecado. Y ahí vamos a Éxodo 23. Miren, hermanos, los que tanto proclaman los 10 mandamientos, que si los 10 mandamientos, que se creen el pueblo de Dios, ellos, hermanos, se creen el Israel de Dios. Que por eso justamente les decía que tiene similitud con la Iglesia Católica Mundial Sanidad Divina de Pucallpa, porque este señor Ezequiel hizo creer a la gente que Perú es la Meca, la nueva Jerusalén, la nueva Israel, y que venían muchos peregrinos de muchos lugares ahí a su iglesia que está en Cieneguilla, la principal, porque tienen en varias partes del Perú sus iglesias. ¿Y qué hacía este señor? Hacía creer a todos que ellos son los israelitas. Pero esta secta es una mezcla entre el Antiguo Testamento y las costumbres o doctrinas de los incas que adoraban al sol. Por eso que no se pueden llamar evangélicos, porque de evangélicos no tienen nada. Evangélico viene de evangelio, de vivir lo que Jesús predicó. Pero esta gente, como no tiene el Espíritu Santo, no tiene discernimiento, mezcla todas las cosas. Y hay muchas cosas más, hermanos, que si Dios quiere, vamos a seguir hablando de esta secta, que es una hipocresía. Lo que tanto proclaman, lo pisotean. Y ahí va, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el Dios de ellos se llama Ezequiel y se llama Jonás. Han acabado ustedes de escuchar cómo le cantan y le adoran. Y luego los que quieren corroborar, pues lo pueden hacer. Pueden ir así, buscar en YouTube, himno príncipe Jonás, hijas del rey Jonás, entre paréntesis C.R. Jardín del Edén. Cómo estas muchachas le cantan a su Dios. Escuchen lo que dice. Vamos a escuchar pequeños fragmentos, pero lo completo, si usted desea, puede corroborar en ese video, ¿ok? Tú eres el fundamento, la verdad de mi vida. Ezequiel, hoy por siempre. Ezequiel se está refiriendo al fundador, Ezequiel Ataucusi, ¿ok? Tú eres el fundamento, dice. En mi ser siempre vivirá. Tú nos enseñaste a vivir como hermanos. Mensaje noble y bueno que nunca olvidaré. Maestro Jonás. Primero mencionaron a su padre Ezequiel y segundo, ahora a su hijo Jonás. Le dicen maestro. Así como Jesús era el maestro, ahora quieren llamarle de maestro a su líder. Dice del estirpe de Ezequiel. De grande amor que nunca cesará. Y vamos a otro pequeño fragmento de esta misma canción. Tú nos compartiste
momentos felices. O sea, no es Dios, sino ellos, Ezequiel y Jonás. Ellos le dieron momentos felices. Ezequiel o Jonás, una misma cosa es. Una misma cosa es. Ahora eres consuelo. O sea, no es Dios el consuelo de su pueblo, sino Jonás y Ezequiel. Hasta esperanza de ese pueblo. La sustancia de la fe. Mire cómo la idolatría reina en esta secta. Y ahí continúa diciendo, maestro Jonás de la estirpe de Ezequiel. Así, adorando a los hombres, ellos que tanto proclaman los 10 mandamientos. La hipocresía es atrevida. Vamos ahora a Lucas 4:8. Dice así, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra es clara, al Señor tu Dios, al que nos ha creado. No podemos adorar a otros dioses. Es un delito para un cristiano crearle canciones, hacerle canciones, adorar a un pastor, a un líder. Eso no se puede hacer. Una vez, hermanos, le crearon una canción a mi pastor y estas hermanas, porque era un dúo, le habían creado una canción y se lo dieron como sorpresa en el culto. Ustedes no saben, hermanos, cómo se enojó el pastor. Al pastor ni siquiera le gustaba que digan cuándo era su cumpleaños, porque antes nuestros pastores eran así. No les gustaba la vanagloria, el orgullo, que los muestren. No, hermanos, era una ofensa. Alabar mucho a un pastor era una ofensa para un pastor de Dios antes. Ahora falsos pastores quieren la vanagloria, quieren el orgullo, que los alaben. Ponen la gigantografía de su cara, de su foto, como para una alabanza a ellos. Y he escuchado también canciones de algunas mujeres que le han creado canciones a estos falsos pastores. Por ejemplo, al señor Eugenio Macías. En Ecuador se lo han hecho y eso está mal, ese es un delito espiritual, hermanos, eso no se puede hacer. La palabra dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces mi pastor se enojó tanto y fue a las hermanas y les llamó la atención, porque incluso ellas lo habían grabado y ya lo estaban queriendo pasar, y el pastor le dijo que eliminen toda esa canción, que eso no está bien y que no lo va a admitir. Y las hermanas tuvieron que eliminar y no volvieron a cantar esa canción, porque era como una alabanza al pastor, como que lo alababan en medio de esa canción. Le agradecemos porque usted vino a nuestro país, por lo que hizo, no recuerdo bien la canción, pero algo así decía la letra, que le agradecían por haber venido a nuestro país, por haber traído la palabra y muchas cosas más. Pero es inadmisible, hermanos, no se puede adorar al hombre. En la iglesia evangélica cristiana que ama a Dios no se adora a hombres. Eso es el catolicismo. Por eso tengan mucho cuidado en su iglesia cuando estén adorando mucho a su pastor. Al pastor se ama, se respeta, se tiene en alta estima, pero siempre en cuando sean pastores de Dios, que amen la palabra, que amen la sana doctrina. Usted no puede estar amando, respetando a gente que pisotea la sana doctrina, que es un burlador, que no ama la palabra de Dios. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con la adoración al humano, que eso es pecado. Amén. Eso le abre puertas al diablo, eso téngalo claro. Y ahora vamos a otra canción que están hablando, pero en medio de ahí una de las señoras habla. Y escuche cómo habla y qué es lo que dice. Escuche. Ahí va el nombre del primer líder. Señor, nuestro Señor, le dicen, excelentísimo todavía. Así va la idolatría en esta iglesia. Esta iglesia no es evangélica, esta es una secta, sépanlo bien.
que por el hecho que usan un vestido, que usan velo o se parecen a la gente de Oriente, ya son cristianas. No, hermanos, ellos no son ni cristianos ni evangélicos. Es una secta que hace mezcla entre lo santo y lo profano. Pueden tener buenas intenciones, pero el infierno está lleno de buenas intenciones y nosotros no tenemos nada contra ellos, no los odiamos, tenemos misericordia y oramos que todos ellos se arrepientan, que Dios tenga misericordia y que en algún momento le llegue la luz de Cristo y se arrepientan y sirvan de verdad a Dios de corazón, al Señor de señores, al Dios de dioses. Y sirvan de verdad a nuestro Dios verdadero, al Señor de señores, no a otros señores como ellos hacen. Incluso esta secta, hermanos, estuve leyendo ahí en su página, siguen celebrando el cumpleaños de este señor Ezequiel Ataucusi. Estuve revisando la página de ellos oficial y estuve viendo ahí cómo ellos mandan un documento a todas sus iglesias diciendo qué día va a ser la celebración del cumpleaños. Mire, ya murió este hombre Ezequiel, el fundador, pero le siguen celebrando su cumpleaños y les avisaba a todas sus congregaciones que iban a celebrar el cumpleaños de ese fundador. Como estando muerto, ellos quieren seguir celebrando a este hombre, porque muchos de ellos dan a entender que su líder no está muerto, que él vive, dicen. O sea, lo hacen pasar como su Mesías, como su Dios, pero es un Dios falso. ¿Cuántas almas, hermanos, este hombre está llevando al infierno? Porque el primero que llegó al infierno fue él, porque ningún idólatra se va a salvar. Nadie que pisotea la palabra de Dios se va a salvar. ¿Cuánta gente ese hombre está llevando al infierno? ¿Y nosotros nos vamos a quedar callados? No, no digan nada, no hay que juzgar. En otras palabras, dejen que el diablo se lleve más almas al infierno. Y no es así, hay que hablar, somos atalayas. ¿Por qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para pregonar apertura de cárcel a los que están presos. Hermanos, hay presos que liberar. Hermanos, hay presos que libertar. Hay cautivos que rescatar. Hablemos la verdad. No callemos la verdad. Que tus manos estén limpias de sangre, porque hay mucha gente que se va a ir al infierno por tener la mano llena de sangre. Amén. Escuchen, hermanos, lo que dice Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18, el verdadero profeta, no este falso hombre que se hace llamar el fundador de esta secta. Amén. Vamos, queridos hermanos, a Ezequiel 3:18. Escuche bien, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Más claro no puede estar. Hay que amonestar, hay que hablar para que no perezcan, para tener las manos limpias de sangre. Miren, ustedes ven ahí en pantalla, ellos ofrecen todavía sacrificios, becerros, hacen su incienso. Agarran cosas del Antiguo Testamento y lo mezclan con las costumbres de los incas. Es una mistura que hace esta secta. Como siempre, el diablo, el Señor lo reprenda, agarrando algunas cositas de la Biblia, pero por otro lado metiendo el veneno para así llevar más almas al infierno. Y si ven, se pueden dar cuenta de la similitud que tiene esta secta con la misión católica de Pucallpa, del señor Ar. Como ellos dicen que Dios cambió a Israel por Perú. Y Ezequiel decía que ellos son los israelitas nuevos, que Perú es la nueva Israel y su Meca está aquí en Perú y en Cineguía. Y cómo empieza la adoración a este hombre, y así hay muchas cosas, hermanos. Los 10 mandamientos que tanto pregonan, todos los pisotean, hermanos, y ya lo vamos a ver, Dios mediante. Amén.
Y no solamente eso, hermanos, hay más canciones. De verdad uno se queda sorprendida, uno se queda asombrada cómo esta gente es tan ciega, tan hermanos, tan encadenados, hermanos. Por eso les digo que ellos están cautivos y tenemos que predicar y hablar la verdad. Vamos ahora a Romanos 1:25. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bien, hermanos, ahora vamos a Romanos 1:21. Dice así la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está la razón. Como no le dieron gracias a Dios y no le glorificaron como a Dios, entonces ellos fueron envanecidos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso que esa gente está así, sin intelecto. Porque incluso, queridos hermanos, dijeron en esa secta que cuando murió el señor Ezequiel que él iba a resucitar. Muchos de ellos creyeron que iba a resucitar y él no resucitó porque es humano. Porque es un mortal. El que venció a la muerte es Jesús. No es otro humano que se autonombra o autodenomina. Y cuando no resucitó, hermanos, mucha gente empezó a llorar de esta secta. Porque ellos creyeron que él iba a resucitar. Y decían, ¿por qué te lo llevaste, Dios? Decían. Pero ahí la palabra es clara, hermanos. Porque en lugar de salir y correr de esa secta, como no se cumplió lo que dijeron, porque también este señor anunció falsas profecías que ya iba a ser el fin del mundo y otras cosas y tampoco acontecieron. Entonces, en vez de la gente salir corriendo de esa secta que hicieron, se quedaron ahí y siguen adorando ahora al Hijo. Y vamos ahora a Romanos 1:22, pero se lo voy a leer aquí. Si ustedes tienen una Biblia también pueden corroborar. Y voy a ir hasta el 25. Vamos ahora. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se dan cuenta cómo ellos cambiaron a Dios por un humano? Empezaron a adorar a un humano. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, lo que hace también la gran ramera, la Iglesia Católica. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque también ha habido escándalos en esa iglesia de algunos falsos que han tocado niñas, que ha habido violaciones. Hay inmundicias, en las sectas hay inmundicia. Entonces, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso también le está pasando a los hinduistas y a todas las sectas a nivel mundial que crean sus religiones falsas adorando animales, hasta la rata. Y mucha gente ahí se mete en esas cosas. Por eso que están entenebrecidos, su mente está entenebrecida, están cegados. Y usted se va a quedar callado, no va a decir nada. Ay, que no hay que juzgar. No sea ignorante, arrepiéntase, ¿sí? Vamos ahora a Éxodo 34:14. Dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No te puedes inclinar ni físicamente ni espiritualmente. Ay, nuestro señor Jonás, no, usted no puede hacer eso. Nuestro padre Ezequiel, no, eso no puede hacer usted porque nuestro Dios es celoso, su nombre es celoso, ahí está con mayúscula. No te puedes inclinar a otro Dios, por eso cae juicio. Dios castiga, hermanos, la idolatría fuertemente. Dios castiga la maldad de los padres en los hijos, porque luego vienen repercusiones, enfermedades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
por el pecado, por la idolatría. La idolatría le abre una puerta grande a Satanás, el Señor lo reprenda, porque el diablo quiso ser siempre adorado. Y eso es lo que está pasando también en Corea del Norte. Su líder, ¿cómo quiso adoración? Murió, ahora está el hijo, pero ¿cómo tienen ahí sus mausoleos? ¿Cómo tienen ahí sus ídolos? ¿Cómo lo han hecho de yeso? ¿Cómo se han mandado a hacer imágenes de él? ¿Y cómo lo adoran? ¿Y cómo está en todas partes? ¿Cómo lo ponen como omnipresente en la biblioteca, en todo lugar? Y todos van a adorarle. Y uno no se puede quedar callado frente a esa idolatría. No se puede meter tampoco en nuestras iglesias evangélicas. Por eso les digo que esta secta de los israelitas no es evangélica, es una secta. Y si usted es israelita y me está escuchando, nosotros no lo odiamos, lo amamos. Por eso le hablamos con la verdad. El amor verdadero es hablar con la verdad para que te libres del infierno. Ese es el amor verdadero. Nosotros no somos alcahuetes para decir, sí hay que respetar la religión. Nosotros respetamos como persona, pero la mentira no podemos respetar. Por eso que les digo que esto no es personal. ¿Por qué a Jesús lo quisieron matar? ¿Y quiénes fueron los que mataron a Jesús, los que amaron la mentira? Los religiosos. Y cuando tú hablas la verdad, muchos se enojan. Pero ¿qué dice la palabra? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Fieles son las heridas de aquel que ama. Cuando tú amas, tú te preocupas, tú quieres que esa alma se salve. Pero ahora vemos un montón de alcahuetes, no les importa. Están como esos padres que le consienten de todos sus hijos, ¿qué le importa luego cuando es un delincuente? Ay, Dios mío, ¿qué hice mal? Y cuando se pierde esa alma, Dios te va a pedir la sangre de esa alma, si tú no hablas. Entonces, hermanos, sigamos haciendo la diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñemos al pueblo a discernir entre lo limpio y lo no limpio. No seamos alcahuetes. El Señor condena a los perros mudos. Estamos llamados a ser atalayas. Amén. Y bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Aquellos que no se han suscrito, les invito a suscribirse a este canal. Les agradezco a todos los que comparten y también si desean su like, les voy a agradecer. Amén. Todos ustedes siempre les llevo en mi corazón. Gracias por haber estado aquí. Si Dios quiere, vamos a regresar en otra oportunidad. Sigamos orando, hermanos, por estas almas, porque ellos también necesitan salvación. Y Dios quiera que le concedan, hermanos, que se arrepientan, porque hay muchas almas que esta secta cautiva les ofrecen, así como esta iglesia Misión Católica Mundial les ofrece comida, les ofrece cositas, les van encantando y después ya los agarran de peones a trabajar para ellos. Y hay mucha gente necesitada que cae por la necesidad, porque como les van a dar de comer o les van a dar un lugar, entonces luego ya les agarran de esclavos y tienen que trabajar para ellos. Y no, hermanos, eso no está bien. Por un plato de comida tú no te puedes condenar al infierno. Tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser inteligente. Si tú eres un israelita, abre los ojos, abre tu entendimiento. No adores a hombres, adora a Dios, el que te ha creado, el que te ha formado. Dios te ama, pero no ama tu idolatría. Dios te puede bendecir. No dejes que te esclavicen. La Biblia dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Cristo te compró en la cruz del Calvario. Tú vales, tu vida tiene un valor incalculable. La sangre de Cristo es un valor muy grande. O sea, por Cristo has sido comprado. No te hagas esclavo de los hombres, de las sectas. Cuando tú vas a una iglesia verdadera, tú por amor a Dios tú le sirves. Hablemos y no nos callemos. Amén. Bien, hermanos, hasta aquí llegamos. Toda la gloria sea para Cristo. Si Dios quiere, regresamos en breve. Un abrazo. Dios le bendiga. La paz del Señor. Amén. Gloria a Dios.